los hábitos, en particular el hábito de fumar. El tabaquismo es el principal y fundamental factor que conlleva a desarrollar este cáncer. Aquellos pacientes que fuman más de 2 cajetillas diarias, al cabo de 10 años terminarán con un carcinoma epidermoide o un carcinoma de células pequeñas, que son los 2 cánceres que tienen que ver directamente con el tabaquismo. En cambio, los fumadores pasivos, es decir, aquellos que están al lado de un fumador habitual, normalmente van a desarrollar lo que corresponde a un adenocarcinoma. Esta lesión, aparte del tabaquismo, tiene que ver con otros factores, es decir, aquellos pacientes que tienen por su trabajo que estar en diversos tipos de minas de carbón, minas de oro, es decir, el asbesto, el cemento, también tiene que todo aquello que produzca una gran carga de polvo y con materia pesada, como pueden ser los metales, tienden a desarrollar un cáncer. Por ejemplo, el asbesto, cemento, los pulidores de piso o los que hacen planchas de asbesto, el polvo de aquel asbesto va a formar unas asbestosis dentro de la bronquio y van a desarrollar cáncer. El aluminio, el níquel, también potencialmente esa limaña, ese polvo que emiten y son inhalados sin protección, van a desarrollar ese cáncer. Estas lesiones van a provocar que primero el bronquio, que tiene un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, se modifique y tenga una metaplasia adaptativa, ¿no? Adaptativa. Esa adaptación implica una perturbación ya en su núcleo, pues el material que se inhala, lastimosamente, no es que lo mismo de la parte digestiva, que tiende a eliminarse, pero acá no, se queda impregnado en los bronquios. Y al quedarse impregnado en los bronquios tendría que tener una exhalación muy fuerte y una terapia respiratoria constante para poder eliminarlo. Más es muy difícil que lo hagan, mucho más aquellos pacientes que trabajan en todas esas minas que hemos hablado. Ellos no tienen esa terapia y sencillamente quedan impregnadas en el moco, en el epitelio cilíndrico. Esto modifica a la célula. La adaptación es un epitelio plano estratificado. ¿Y qué es lo que va a originar? Que no puedan respirar, no puedan hacer función biológica de recambio, de mitosis normal, y alteran su ADN. Al alterar su ADN se vuelven una neoplasia, displasia, anaplasia y finalmente un cáncer. Y el cáncer se origina entonces ya no en un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, sino en un epitelio plano estratificado. Por eso es que el desarrollo del cáncer en estos pacientes, va a ser de un carcinoma epidermoide. Esta lesión va a tener las siguientes características. Pues el paciente va a estar, primero va a tener enfisema, disnea, va a tener ronquera, dolor torácico, neumonías, bronquitis a repetición y va a generar una mitosis atípica dentro del epitelio. En la parte microscópica vamos a observar que las biopsias bronquiales tienen unos grandes depósitos de carbón de nicotina, por ejemplo, como lo vemos aquí, en las paredes alveolares y en los bronquiolos terminales. Esto va a generar que la mitosis sea mucho más frecuente y se genere masas de células tumorales en los espacios alveolares.
Entonces, con la microscopía, el examen histopatológico de la lesión procedente de parénquima pulmonar, se observó grandes depósitos de carbón de nicotina, notándose que en los espacios alveolares están consolidados y que contienen masas de células tumorales que contienen un citoplasma eosinofílico con queratina. Ciertas de ellas se agrupan y forman células que contienen espinas intercelulares entre ellas, que la unen una con otra. Algunas tienen invertida su relación nucleocitoplasma de núcleos hipertróficos, hipercromáticos, con cromatina grumosa de distribución irregular. Las mitosis son muy frecuentes, atípicas, y ciertas de ellas tienden a formar perlas córneas. Diagnóstico: carcinoma piermoide de células grandes pulmonares. Y diagnóstico diferencial: pueden poner un adenoescamocarcinoma. Adenoescamocarcinoma. Para que tengan una idea de lo que he estado hablando, esta es la parte bronquial y observen la metaplasia que se está produciendo, que se produjo, y finalmente células tumorales a partir del epitelio estratificado. Si observan la secuencia, ese es lo que normalmente se da: una metaplasia, luego una metaplasia típica con displasia severa y finalmente células cancerosas de tipo epidermoide. Ok, vamos al segundo tipo de cáncer que genera el tabaquismo. Es el carcinoma de células pequeñas. ¿Cómo se le denomina también ese carcinoma? Cualquiera de ustedes tres. ¿Cómo se le denomina? ¿Qué otro nombre tiene? Carcinoma de células en avena. Carcinoma de células en avena. ¿Eso también cuenta como parte del hígado? Era el hierro. Carcinoma de células en avena. También llamado, ¿cómo? ¿Tiene otro nombre? ¿Otro nombre? Sí. Carcinoma de células. Uy. Carcinoma de células. Sí, dime. Ah. Perdón. El carcinoma de células alveolares ese está exclusivamente en los alveolos y nace en las células alveolares pulmonares, o sea, de la parte alveolar. Y es un carcinoma de células claras, el alveolar. Microcítico, bueno, también, pero también se le denomina neuroendocrino. También se le denomina neuroendocrino. ¿Ok? ¿Tienen alguno? ¿Y en inglés cómo se le denomina? Osteocarcinoma. ¿Ok? Bien. Este es uno de los tumores más agresivos. ¿Qué quiere decir? Que cuando... ¿por qué más agresivo? Él no es almohada. Después puede ser tu almohada, pero aquí no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un tumor que tiene un alto grado de mitosis, y por lo tanto crece de una manera rápida, y biológicamente, lastimosamente, se parece mucho a un linfocito. Ajá, dime. Perdón. Claro, al dar una mitosis frecuente, muy frecuente, entonces el alto grado de mitosis origina que fácilmente se introduce dentro de los linfáticos y la parte vascular y da fácilmente metástasis, ¿no? Aparte de otra cosa,
que como son células pequeñas, se confunden con los linfocitos. Se confunden con los linfocitos. Y entonces ahí es muy difícil para el experto citólogo que en el esputo, en el examen citológico de un esputo forzado, puedan completamente llegar a un diagnóstico. Tienen que tener mucha información y tienen que preferir ahí, si hay una sospecha de gran cantidad de linfocitos, entre comillas, preferible hacer una broncoscopía. Porque más seguro que si hay sintomatología y hay una abundancia de linfocitos, no se arriesguen, mejor manden a hacer broncoscopía. ¿Por qué? Porque en la broncoscopía se evite ya la biopsia del tejido bronquial y ahí ya no va a fallar. En cuestión de microscopía vamos a poner lo siguiente: al examen histopatológico de la lesión pulmonar procedente del parénquima pulmonar se observó la presencia de células pequeñas que tienen invertida su relación núcleo-citoplasma, de núcleos redondos hipercromáticos, uniformes en forma y en tamaño, uniformes en forma y en tamaño, que no presentan pleomorfismo ni anaplasia, no presentan pleomorfismo ni anaplasia, y un citoplasma eosinofílico finamente granular, con citoplasma eosinofílico finamente granular. La cromatina grumosa de distribución irregular tiene nucleolos prominentes, la mitosis muy frecuente, atípica y multipolar, e invade difusamente los espacios alveolares, consolidándolos, e infiltra tanto las paredes alveolares como los bronquios y bronquiolos. Diagnóstico: carcinoma de células pequeñas o carcinomas en avena, y también los otros números que ya le he dicho, ¿no? Neuroendocrino y el diagnóstico diferencial: carcinoma de células, linfoma, diagnóstico diferencial: linfoma. Bien, finalmente, este tumor que vamos a hablar se da más que nada en pacientes fumadores pasivos, exclusivamente fumadores pasivos. Yo ya les he dicho anteriormente, el año pasado tuve que diagnosticar a 4 pacientes mujeres que eran fumadoras pasivas. Sus esposos o sus parejas murieron en diferentes fechas en años previos por un carcinoma epidermoideo o de células pequeñas, pero ellas lastimosamente al momento de diagnóstico tenían adenocarcinoma. El adenocarcinoma más se da en los bronquiolos terminales, un poco más periféricos, no son centrales, y por lo tanto estas lesiones crecen más lentamente y pueden ser relativamente detectables en la tomografía y hacer una biopsia a nivel de las pleuras. Esta lesión crece un poco más lentamente, tiene una característica de exclusivamente de formar túbulos glandulares atípicos. Ciertas oportunidades, cuando es una persona que tiene diversas condiciones inmunológicas, puede llegar a tener también una combinación con carcinoma epidermoideo. En cuestión de microscopía, ponga el examen histopatológico de la lesión procedente del parénquima pulmonar, se observó una infiltración o invasión de glándulas malignas que han infiltrado los espacios alveolares y también a nivel intersticial. Estas masas de células tumorales presentan glándulas pleomórficas
que contienen núcleos que van desde un epitelio cilíndrico, columnar, poliédrico, poligonal, cúbico, con núcleos anaplásicos, pleomórficos, nucleolos prominentes, mitosis atípicas y muy frecuentes, y a veces núcleos bizarros. Diagnóstico: adenocarcinoma pulmonar, y diagnóstico diferencial puede poner un adenoescamocarcinoma de células grandes. Ok, ahora sí el grupo, por favor, digestivo. Viene, por favor. Adenocarcinoma pulmonar y adenoescamocarcinoma de